Muy buenas a todos, amantes del dividendo creciente, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Financial Balance de GEI. Tal y como os prometí al iniciar la serie de Deep Dive, cada mes analizaré exhaustivamente una nueva empresa. Tras la publicación del primer vídeo, en donde analizamos ADP, os pregunté por cuál queríais que fuese la siguiente empresa analizada. Muchas gracias a los 32 suscriptores que habéis votado. Por poco, pero el ganador ha sido Iberdrola. Déjame en comentarios si quieres que analice alguna en concreto y la incluiré en la votación que realizaré 2 o 3 días después de la publicación de este vídeo. Como ya sabéis, en las series Deep Dive vamos a explorar cada segmento de negocio de las compañías, en este caso Iberdrola. Vamos a conocer a su equipo directivo, analizar sus márgenes, sus competidores y finalmente realizar una valoración utilizando el método DCF inverso. No te pierdas el final para descubrir si Iberdrola es una buena opción de compra a día de hoy. Este análisis viene que ni pintado, puesto que Iberdrola presenta resultados del primer trimestre este mismo miércoles 30 de abril. ¡Vamos a ello! Antes de ver la historia de Iberdrola, veamos qué hace y cómo gana dinero. Iberdrola opera principalmente en dos áreas de negocio. Por un lado, tendríamos el negocio regulado de redes, que representa aproximadamente el 29% del beneficio neto. Por otro lado, tendríamos al negocio liberalizado de generación y clientes. Abarca la producción de electricidad y su comercialización, representando el 74% del beneficio neto. Posiblemente estéis pensando que los porcentajes suman más del 100%, y estáis en lo cierto. Esto se debe a que Iberdrola tiene otros, que es la parte inmobiliaria y los costes de la estructura del grupo y los servicios de administración de las áreas corporativas que posteriormente se facturan al resto de sociedades, los cuales restan el 4% que nos sobraba. Pasemos a ver los dos negocios de Iberdrola con mayor detalle. El segmento de redes es fundamental para Iberdrola, representando aproximadamente el 42% de su cifra de negocios en 2024. Además, como veremos en el vídeo, es la principal apuesta de la empresa en los años venideros. ¿Qué incluye este negocio? Se incluyen todos los beneficios operativos derivados de la actividad regulada de Iberdrola. Os explico con ejemplos más claros. Tenemos infraestructura. Serían las líneas eléctricas, en donde Iberdrola gestiona más de 270.000 kilómetros de líneas eléctricas, 98.000 centros de transformación y 1.000 subestaciones, solamente en España. Tener esta infraestructura en España le ha permitido distribuir 89.000 gigavatios en 2024. Sumando todas las geografías, Iberdrola distribuyó en 2024 la friolera de 238.000 gigavatios hora. El consumo medio de un hogar español es de 3.500 kilovatios hora, por lo que significa que habría dado servicio a 68 millones de hogares. Casi nada. Tenemos la digitalización. Ha implementado una red inteligente con más de 11,5 millones de contadores inteligentes en España, mejorando la eficiencia y la calidad del suministro. El 99% de los contadores instalados por Iberdrola en España son inteligentes y están avanzando en la digitalización en el resto de áreas geográficas. En total, Iberdrola cuenta con 35,1 millones de puntos de suministro gestionados. Tenemos autoconsumo. En 2023 conectó cerca de 200.000 instalaciones de autoconsumo. A nivel de país, en lo que a redes se refiere, vemos que está diversificada entre España, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, mitigando parcialmente el impacto de la legislación normativa de cada país. El segundo segmento es el de generación y clientes. Este segmento abarca el negocio liberalizado de Iberdrola, que básicamente sería la producción de electricidad y su comercialización, representando el 58% de la cifra de negocios en 2024. En cuanto a la producción, Iberdrola generó 132.499 gigavatios hora en 2024, con un récord de 83.300 gigavatios hora provenientes de fuentes renovables. Se puede ver una clara tendencia hacia la producción sostenible, al bajar la generación de ciclos combinados de gas tanto para terceros como para la propia. Os puede sorprender la bajada en producción, pero se debe a la desinversión realizada por el grupo en 2024 en México, con la venta de 12 centrales de ciclo combinado. La eólica terrestre sigue a la cabeza de la producción en un 33%. Destacar el crecimiento tanto en solar como en eólica marina, dos puntas de lanza para Iberdrola en este periodo. Con ello consiguen tener un 84% de producción verde frente al 81% del año pasado. En cuanto a clientes, la empresa cuenta con una cartera de 34,1 millones de clientes de electricidad, de los cuales 11,5 millones están en España. Tal y como habéis visto, Iberdrola opera en múltiples países, con la siguiente distribución de su cifra de negocios. En España un 37%, en Reino Unido un 21,8%, en Brasil un 18,2%, Estados Unidos un 14,9%, México un 6,1% y el conjunto del resto de países un 2%. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de Iberdrola.
para que podamos entender los orígenes de la segunda mayor eléctrica del mundo, por detrás de la americana NextEra Energy. Iberdrola es una empresa con casi 125 años de historia. Fundada en 1901, en donde Juan de Urrutia constituye Bilbao Hidroeléctrica Ibérica. Os dejo un breve vídeo con unas increíbles imágenes que cuentan su origen. Al iniciarse nuestro siglo, Bilbao era ya la avanzadilla industrial de España. En 1901, el ingeniero de minas, don Juan de Urrutia, funda la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica. Despliega su principal actividad en la cuenca del Ebro. Era una etapa cargada de promesas y abierta a nuevas iniciativas. En 1992 surge lo que conocemos a día de hoy como Iberdrola, mediante la fusión entre Hidroeléctrica Española e Iberdrola. Entre 1992 y 2006, año en el que Ignacio Sánchez Galán entra a presidir Iberdrola, el grupo nada a la deriva sumergida entre posibles OPAs e intento de fusión con las otras principales energéticas españolas. En 2006 cambia todo. Con la entrada de Sánchez Galán ese año, junto con la compra de Scottish Power en 2007, sientan las bases de lo que está por ser la segunda eléctrica más grande del mundo. En 2011 entran en el mercado brasileño, mediante la compra de Electro. En 2015 nace Avangrid, la sociedad americana del grupo. Recientemente, en 2024, se ha cerrado la compra de Electricity Northwest por 5.000 millones de euros. Vamos a pasar ahora a ver sus números, porque aquí es donde Iberdrola brilla con gran claridad. Iberdrola reportó un beneficio neto en 2024 de 5.612 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior. Pero si ajustamos el beneficio neto, tras quitar las plusvalías de ventas de activos de generación térmica y ajustes por eficiencias, se quedarían en 5.530 millones de euros, y por lo tanto el crecimiento ajustado se quedaría en un 15% en vez del 17%. Un crecimiento anual más que sólido, para ser una empresa tan madura. Históricamente ha mostrado un crecimiento del 10% anualizado, por lo que podemos ver una ligera aceleración en este último año derivado del buen hacer de sus inversiones. Antes de pasar a ver el estado de flujo de caja, veamos si Iberdrola diluye o no al accionista. Tal y como muchos sabéis, Iberdrola ofrece la opción de recibir el dividendo en acciones, lo que aumenta el número de acciones en circulación y por ende diluye el tamaño de la tarta de cada inversor. Podemos ver cómo el número de acciones creció levemente en los años anteriores, posiblemente debido a la fuerte inversión en CAPEX, que mencionaré posteriormente. Lo bueno es que si miramos los últimos 5 años, realmente tendríamos menos acciones en circulación a día de hoy, por lo que se puede entrever cómo parte de emitir nuevas acciones están siguiendo una buena política de recompra de las mismas. Todo esto nos deja unos beneficios por acción que han ido creciendo consistentemente, pasando de los 0,53 euros por acción en 2020 a los 0,83 euros por acción en 2024. Esto nos deja un crecimiento del beneficio por acción del 56% en los últimos 5 años. Hablemos del flujo de caja brevemente. El operating cash flow, es decir, una vez descontados todos sus gastos operativos, como pueden ser sueldos, alquileres, proveedores, etc., quedarían en casi 12.000 millones de euros en 2024. Comparado con los 8.350 de 2020, vemos que la tendencia, aunque no lineal, es positiva. En el free cash flow, la imagen no es tan bonita, pero esto no es preocupante y tiene una clara justificación: el CAPEX. Recordar que el free cash flow se calcula restando el CAPEX al flujo de caja operativo. He hablado recientemente sobre este concepto en otro vídeo, os dejo el enlace aquí arriba y en la descripción por si tenéis interés. Iberdrola lleva años invirtiendo fuertemente en energías renovables, asegurándose de nuevas fuentes de crecimiento. Esto provoca una bajada en el free cash flow, que sigue estando en unos ratios saludables. Comentaremos más adelante, pero dejadme que os adelante cómo Iberdrola está rotando en sus inversiones, limitando las inversiones en generación de renovables solo a los proyectos más rentables y fijando el crecimiento en el negocio regulado de redes. Pasando a la solidez financiera, podemos ver cómo Iberdrola tiene 22.000 millones de liquidez, lo que le permitiría estar 22 meses sin cobrar absolutamente nada y aún así hacer frente a sus deudas. Además, vemos que el grupo ha conseguido mantener una solidez en un año de altas inversiones, sin que su ratio de FFO, deuda neta, se vea afectado. En su última conferencia, comentaron que la deuda neta de 2025 rondará entre los 55 y 56.000 millones de euros. A lo largo de 2025 veremos un pico de deuda en el primer semestre al tener que consolidar la compra de ENW. Además, Iberdrola nos adelanta, en una de las preguntas que le han hecho los inversores, que el ratio de FFO deuda neta se mantendrá estable para 2025.
Importante mencionar la mejoría en el coste de la deuda, en donde han dejado el coste en 16 puntos básicos en el grupo y 6 puntos básicos en caso de que excluyamos al negocio brasileño, en donde la financiación es más cara. Esto supone una financiación más barata para poder afrontar todas las inversiones que se están llevando a cabo. Para que os hagáis una idea, principalmente hay 3 formas de mejorar las condiciones de financiación de una empresa como Iberdrola. Una es emitir nueva financiación a un coste menor al emitirse con entidades como el ICO, que dan condiciones beneficiosas. La segunda es la innovación de la financiación actual. Y la tercera, mejorar el rating de la empresa. Este último es el único que no se ha llevado a cabo, dado que se mantiene el mismo rating de años pasados. Para terminar con los datos financieros, veamos varios ratios. El PER de la empresa está en 18,5 actualmente. Está algo más cara que en años anteriores, pero sigue cotizando a un dígito correcto. Para que os hagáis una idea, Nexera Energy cotiza un múltiplo de 24,84 veces a día de hoy, y vemos que Iberdrola no es peor empresa que Nexera. La diferencia posiblemente se deba al mercado en el que cotiza. El ROE de Iberdrola también es excepcional, superando con creces los de Nexera Energy en casi un 3%. Iberdrola identifica varias áreas clave para su crecimiento futuro. En 2024, récord de inversiones por más de 17.000 millones de euros, principalmente destinados a Reino Unido y Estados Unidos, y de esos 17.000 millones, el 70% ha ido al negocio de redes. Del total de los 17.000 millones de euros, 12.000 corresponden a las operaciones orgánicas y otros 5.000 millones por la compra de Electricity North West y el 18% de accionistas minoristas que seguían siendo dueños de Avangrid. Las inversiones en redes en 2024 han sido de 11.200 millones de euros y suponen ya 2/3 partes del total de la inversión realizada por el grupo a nivel general. Las inversiones orgánicas en redes, quitando las 2 operaciones de compra mencionadas, serían de 6.281 millones de euros, que supone un 21% más que el año anterior. Estas inversiones tienen como objetivo un crecimiento sostenible y que no generen sobresaltos del entorno al 10% anual. Destacamos el incremento del 54% de inversión en Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York. Iberdrola ha realizado inversiones en el negocio renovable por valor de 5.416 millones de euros. Al incrementarse la inversión en redes, vemos que las inversiones en renovables se mantienen bastante estables, salvo Estados Unidos, donde aumentaron significativamente. Esto ha permitido al grupo ser más selectivos a la hora de escoger proyectos y centrarse únicamente en aquellos que tienen un mayor retorno sobre la inversión realizada. Es importante mencionar que hay 9.200 millones de euros en proyectos de construcción en marcha y que el 80% de ellos se terminarán entre 2025 y 2026. También nos han comunicado que no invertirán en nuevos proyectos de generación renovable en Estados Unidos en 2025. La rotación de activos ha permitido que la venta de generación fósil de México se hayan convertido en nuevas inversiones en Estados Unidos y Reino Unido, por valor de 5.000 millones de euros. Resumiendo, Iberdrola plantea centrar sus inversiones en redes y limita las inversiones en generación únicamente a los proyectos más rentables que pueden surgir. La electrificación es imparable, la demanda de electricidad sigue en aumento. Esto va a requerir de mayores inversiones en generación, pero sobre todo en transportar y distribuir la energía. Este punto es clave, dado que se está viendo cómo hay momentos concretos en donde la energía generada se está perdiendo porque la red no tiene capacidad suficiente. Pasemos a ver contra quién compite Iberdrola. Cabe decir que la competencia se da únicamente en el negocio liberalizado, dado que el regulado está capado por normativa y no se puede acceder a él salvo con adquisiciones. En España, por ejemplo, tendríamos un oligopolio en donde el 95% del negocio regulado se lo reparten entre Iberdrola, Endesa, Naturgy y Redes. En el negocio liberalizado, los principales competidores serían Nexera Energy, que es la mayor utility del mundo por capitalización y líder mundial en generación de energía renovable. Cuenta con una gran escala operativa en Estados Unidos, que es un mercado con fuerte crecimiento energético. En este aspecto, la diversificación de negocios y países de Iberdrola hacen que, en mi opinión, tenga un menor riesgo asociado y un mayor potencial de crecimiento futuro. Petroleras en transición, tenemos a Repsol, BP, TotalEnergies, etc., que son empresas que estaban tradicionalmente enfocadas en petróleo y gas, pero que están invirtiendo millones de euros en energías renovables, almacenamiento y generación. Y en el negocio de clientes, toda energética que te venga a la cabeza, desde Endesa hasta Octopus. Este es el negocio menos lucrativo, por lo que tampoco supone una gran amenaza. Por lo tanto, esto nos deja las siguientes ventajas y desventajas competitivas. En cuanto a las ventajas, tenemos diversificación geográfica, porque tenemos presencia significativa en Europa, América y otras regiones, liderazgo en renovables, porque es pionera en energías limpias con inversiones sustanciales en eólica y solar, y compromiso con la innovación.
ya que tiene un fuerte enfoque en I+D para mantenerse a la vanguardia tecnológica. En cuanto a los riesgos, tenemos riesgos regulatorios, cambios en políticas energéticas que puedan afectar a las operaciones y la rentabilidad, y competencia, entrada de nuevos actores y tecnologías disruptivas que puedan erosionar cuota de mercado. Pasemos a ver al equipo directivo, los incentivos y las acciones que tienen. Ignacio Sánchez Galán es el presidente ejecutivo. Asumió la presidencia en 2006, como ya hemos dicho anteriormente, y desde entonces ha transformado la empresa convirtiéndola en un referente mundial, gracias a la transición a energías renovables. En 2024 recibió una remuneración de 14 millones de euros. El CEO es Armando Martínez. Cogió el cargo de consejero en 2022. En 2024, su remuneración total fue de aproximadamente 3,7 millones de euros, alineada con el promedio del mercado español. José Sainz Armada es el director de finanzas, siendo una de las personas clave dentro de Iberdrola al tener todo el respaldo de Sánchez Galán. En cuanto a las acciones, los directivos están comprometidos con la empresa. Sánchez Galán posee 6,5 millones de acciones, aproximadamente 100 millones de euros. Armando unas 260.000 acciones, unos 4 millones de euros. Evidentemente, al llevar poco en el puesto, está aún en proceso de acumulación. En 2023 se propuso un plan de retribución variable a 300 directivos si se cumplían objetivos financieros, sumando 14 millones de acciones, de las cuales 2,5 millones serán para Sánchez Galán y Armando. Esperamos que la próxima junta de accionistas nos den más detalles. Antes de ver la valoración, veamos si Iberdrola adopta una estrategia equilibrada en la asignación de capital. En cuanto a inversiones de infraestructura, en 2024 invirtió un récord de 17.000 millones de euros, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. En cuanto a dividendos, propuso un dividendo de 0,635 euros por acción para 2024, un aumento del 15% respecto al año anterior. Iberdrola espera repartir 11.000 millones entre 2024 y 2026 con un payout sostenible. Y por último, la recompra de acciones, donde implementó un programa de recompra con el objetivo de reducir el capital social. ¿Qué es un DCF inverso? Normalmente, con un DCF tradicional, estimamos cuánto vale una empresa en función de sus flujos de caja futuros. En el DCF inverso hacemos lo contrario. Partimos del precio actual en bolsa y tratamos de averiguar qué tasa de crecimiento futura se necesita para justificar ese precio. En otras palabras, le preguntamos al mercado, ¿qué estás esperando que Iberdrola crezca para valer lo que vale hoy? Los datos clave para calcular el modelo en 2024 son los siguientes. Precio actual por acción. En abril de 2025, más o menos unos 11,50 euros. Número de acciones, unas 6.400 millones de acciones. Capitalización bursátil, unos 73.600 millones de euros. Deuda neta, unos 52.000 millones de euros. Valor de la empresa, unos 125.600 millones de euros. EBITDA de 2024, unos 16.848 millones de euros. El margen operativo estimado, un 28%. Tasa de descuento, un 6,5%. Tasa de crecimiento a perpetuidad, un 2%. Un FCF estimado del 2024 de unos 5.000 millones de euros. Si aplicamos la fórmula de crecimiento a perpetuidad inversa, obtenemos que el crecimiento implícito que justifica el valor actual de Iberdrola es de aproximadamente el 3,5% anual en los flujos de caja a perpetuidad. ¿Es realista? Sí, puede serlo. Considera lo siguiente. La electrificación de la economía es una mega tendencia global. Iberdrola invierte fuerte en redes y renovables, con planes concretos de crecimiento y retornos visibles. Diversificación geográfica y regulatoria, no depende solo de un país. Y tiene estabilidad en márgenes y visibilidad de ingresos en infraestructuras reguladas. Por lo tanto, si crees que Iberdrola puede mantener un crecimiento de entre el 3 y el 4% a lo largo plazo, entonces podríamos considerar que el mercado no está sobrevalorando la acción e incluso podría estar subestimando su potencial. Veamos con otras estimaciones. Si Iberdrola crece al 4%, su valor teórico subiría a 85.000 millones de euros, un 15% sobre el precio actual. Si el crecimiento baja al 2,5%, su valor teórico caería a 67.000 millones de euros, ligera infravaloración. Personalmente, en los próximos 5 años me parecería raro ver un crecimiento inferior al 10%, por lo que estimar un 3,5 a largo plazo no me parece nada descabellado. La acción estaría cotizando tirando a barata actualmente. En resumen, Iberdrola es una empresa sólida con un negocio estable, márgenes fuertes y un equipo alineado. Sus fuentes de crecimiento y ventajas competitivas la hacen atractiva. Su valoración actual es correcta tirando a barata. ¿Qué opinas tú? ¿Invertirías en Iberdrola hoy? Y esto es todo por hoy, amantes del dividendo creciente. Espero que os haya gustado este segundo vídeo de la serie Deep Dive y le deis un buen like.